Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Nuestro tema de hoy nos lleva hasta Medio Oriente, a esa nueva escalada de tensión y ataques entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Las partes ya han acordado un alto el fuego luego de 11 días de confrontaciones. La decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de Israel, pero también funcionarios de Hamas confirmaron que la tregua sería simultánea y mutua. La comunidad internacional había pedido desde diferentes voces el cese el fuego inmediato. Esta semana, precisamente, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por la situación e hizo un recuento de los hechos recientes con énfasis en las más de 240 víctimas palestinas y la decena de víctimas que habían dejado también en el lado de Israel. Estoy profundamente consternado por los continuos bombardeos aéreos y de artillería de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Para el 19 de mayo se habían cobrado la vida de al menos 208 palestinos, incluidos 60 niños, e hirieron a miles más. Los continuos disparos indiscriminados de los cohetes de Hamas y otros grupos militantes hacia centros de población en Israel, que causaron al menos 12 muertos, incluidos 2 niños y cientos de heridos, también son inaceptables. Mi corazón está hoy con las víctimas y sus seres queridos. Los combates deben cesar de inmediato. Hago un llamado a todas las partes para que cesen las hostilidades ahora. Y reitero mi llamado a todas las partes para un alto el fuego inmediato. Los combates han dejado a miles de palestinos sin hogar y han obligado a más de 50.000 personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en escuelas, mezquitas y otros lugares con poco acceso a agua, alimentos, higiene o servicios de salud. Me horrorizaron los informes de que 9 miembros de una familia murieron en el campo de refugiados de Yati. Si hay un infierno en la tierra, es el de la vida de los niños en Gaza hoy. Según la Organización de Naciones Unidas, unos 75.700 palestinos han sido desplazados por estos ataques. 47.000 de ellos están refugiados en 58 escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, en Medio Oriente, es decir, en la zona de la Franja de Gaza. Otros 28.700 están con familias de acogida. Ahora solo quedan las consecuencias de todos estos ataques, las agresiones, los desplazados, las víctimas. Todo esto en medio de la pandemia de COVID-19. Para analizar este tema hemos invitado a Marcos Pekel, él es director de la comunidad judía en Colombia, se une a esta conversación desde la capital colombiana, la ciudad de Bogotá, y también desde Buenos Aires, en Argentina, se une a este diálogo el imán Marwan Will, él es presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina y también es coordinador de la revista Review of Religions para la región de Sudamérica. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas o comentarios en las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES y @Santilogo. Pueden dejar todos sus comentarios a partir de este momento. Pues comienzo entonces preguntándole a Marcos en la ciudad de Bogotá sobre este cese el fuego anunciado por las partes. ¿Se puede ver este cese el fuego como duradero, con la ayuda de Egipto y también con la presión que hubo por parte de la comunidad internacional? ¿Cuál es su opinión? Marcos, le recuerdo que debe activar el micrófono para poderlo oír porque no lo estamos escuchando. Ahora sí. Muy buenas noches a toda la audiencia de France 24, al imán en Buenos Aires, y a ustedes gracias por la invitación. Primero que todo quiero decir que el título del mensaje que se está dando es erróneo. Este no es un conflicto entre Israel y Palestina. Este es un conflicto entre Israel y Hamas. Israel no está peleando acá con la población palestina, está peleando con una organización terrorista cuyo objetivo ha sido desde su fundación la destrucción de Israel. No es es una organización que ilegalmente ocupa la Franja de Gaza porque expulsó de ahí al gobierno legítimo de la autoridad palestina en el año 2007 y desde entonces se ha dedicado únicamente a cumplir con lo que dice su carta fundacional, la destrucción de Israel. Eso se puede leer ahí está claramente, por lo tanto hay que aclarar los términos. Es buena noticia que hay un cese al fuego.
Pero si Hamas sigue controlando la Franja de Gaza, si no permite que retorne el gobierno legítimo, estaremos simplemente en una ronda más de otra que habrá, porque Hamas se dedicará a reconstruir toda su infraestructura bélica. No le importan los 2 millones de palestinos que viven bajo su dominio, y entonces estaremos en un tiempo, no sé cuánto, otra vez viendo una ronda como esta. Señor Will, su opinión sobre este cese el fuego, ¿será duradero? Sí, ante todo, assalamu alaikum, shalom y la paz con ustedes. Creo que obviamente para empezar es una buena noticia el cese del fuego, pero considero que no es la resolución, no es la solución para el conflicto en el Medio Oriente, sino que simplemente tenemos ahora, quizás sí, los israelíes podrían de nuevo volver a la normalidad, vivir de nuevo con más seguridad, pero creo que para los palestinos va a seguir la vida que ellos ya siguen viviendo hace décadas, que es un Estado que ellos, en un momento, un Estado que sus derechos básicos son violados. ¿Sí? Viven constantemente con discriminación, con persecución, y para ellos no se cambia mucho, o no cambia mucho su situación. Y creo que eso es también en ese sentido. Después seguramente van a desaparecer un poco el enfoque desde el occidente sobre el conflicto, pero lo que es importante aclarar que ese conflicto sigue viniendo hace casi 7 décadas, y la situación para los palestinos va a seguir así hasta que las comunidades internacionales, ONU y todos los países no establezcan la paz allá basándose en la justicia. La clave para realmente resolver ese problema es resolver el conflicto en una forma o con decisiones mutuas, pero basándola en la justicia. Y mientras no haya justicia, no podemos resolver ese conflicto, y sería solamente de poca duración hasta que brote la próxima o el próximo conflicto. Que es lo que la historia nos ha indicado, que estas escaladas de tensión entre las partes comienzan de un momento a otro y suceden cada cierto tiempo entre ambas partes. Me gustaría que con ustedes analizáramos precisamente el cese el fuego alcanzado por Israel y Hamas después de estos 11 días de enfrentamientos. ¿Qué fue lo que pesó más acá en esta situación? El diálogo planteado por Egipto, la presión que ya estaba ejerciendo la comunidad internacional sobre Israel y sobre Hamas, o esa diplomacia blanda que instauró el presidente Joe Biden y que en 4 oportunidades habló directamente con el primer ministro Benjamin Netanyahu y en un momento le dijo, por favor, cese el fuego de inmediato. Comienzo entonces la ronda a la inversa por el señor Will. Sí, creo que eso esa vez fue algo muy interesante, que creo que fue más la presión internacional, y también esta vez creo que normalmente, esa vez fue lo que muy bueno en ese contexto, que por las redes sociales más gente estaba consciente de lo que está pasando en Palestina. Muchas veces nosotros desde el occidente no estamos familiarizados con todo el sufrimiento, con todo el malestar que están padeciendo los palestinos hace décadas. Incluso esta vez varios diplomáticos, académicos, políticos de Estados Unidos abiertamente criticaron a su gobierno y pidieron una crítica, una condena hacia los ataques de Israel. Un ejemplo muy reciente es del senador Bernie Sanders. Él dijo, por ejemplo, abiertamente que lo que está pasando y lo que está haciendo Netanyahu no es solamente defender a su país o a su Estado, sino que él cultivó una forma de gobierno nacional o una forma de nacionalismo racista, y dijo que él lo que está haciendo es una conducta antidemocrática y racista. Luego tenemos informes de varias organizaciones humanitarias que no son gubernamentales, que ellos también abiertamente condenaron, criticaron las decisiones, los ataques del Estado de Israel. Por ejemplo, un ejemplo, Human Rights Watch, ¿sí? Amnesty International, el director de Amnesty International, Salih Higazi, abiertamente condenó y dijo que incluso tenemos evidencias de posibles crímenes de guerra por parte del Estado de Israel. Sí. Y en ese contexto, creo que fue más la presión internacional que llevó a ese punto del cese del fuego. Sí.
Y señor Pekel, ¿cuál es su opinión? ¿Israel se dio ante esta presión internacional? ¿Qué piensa usted de los argumentos que ha dado el señor Will? Yo no creo que se trata de ceder ante la presión internacional. Creo que sí hubo presión internacional como la hay en todos los conflictos y guerras cuando hay víctimas, especialmente en el conflicto palestino-israelí, que es el que más atención atrae, tanto en medios como en organismos internacionales. Todos opinan y realmente creo que se llegó ya al punto donde ya no había nada más que hacer. Creo que Hamás tuvo un horrible error de cálculo cuando decidió comenzar esta ronda de manera irresponsable, otra vez poniendo a su población en riesgo, cuando decide lanzar cohetes a Jerusalén, la capital de Israel. O sea, ningún país del mundo tiene por qué soportar que ataquen su capital de esa forma, y lo hizo con una excusa absolutamente inaceptable, porque los acontecimientos que estaban ocurriendo en Jerusalén son recurrentes. Cada X tiempo, lamentablemente, hay enfrentamientos en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, y sin embargo, jamás, dada la cancelación de las elecciones palestinas. Recordemos que el presidente Mahmoud Abbas fue elegido en el año 2005 para un periodo de 4 años, se lleva 16 en el poder. Iba a haber elecciones en junio de este año y al ver las encuestas seguramente prefirió cancelarlas, y jamás aprovechó esa coyuntura para comenzar una guerra con Israel, pero más allá del conflicto con Israel, su conflicto con los palestinos, con la autoridad palestina, con Abbas, lo llevó a comenzar una guerra con Israel para marcar puntos en la opinión pública palestina de una manera irresponsable, de una manera realmente que puso en peligro, como se vio, a la población de Gaza, que es rehén de esta organización desde el año 2007. Y ahí es donde vemos que realmente jamás es una organización que no tiene ningún interés ni en la paz, ni en una convivencia pacífica con Israel. Su carta fundacional lo dice: destruiremos a Israel. Y dentro de esa filosofía se enmarcan todas las actividades de Hamás. Por eso, bienvenido el cese al fuego, ojalá dure, pero si Hamás sigue en control de la Franja de Gaza, si sigue usando la ayuda internacional que recibe, en vez de utilizarla en la población, la utiliza para construir fábricas de misiles o para traer misiles para una próxima ronda, pues habrá una próxima ronda. La diplomacia de Egipto siempre ha sido muy importante en estos casos y creo que fue la diplomacia más efectiva en este caso, más obviamente Estados Unidos, que poco a poco fue presionando a Israel para cesar el fuego. Sí, incluso también Alemania envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, a Israel para que conversara allí con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tratar de bajar un poco el ánimo entre las partes. Y pues ya vemos que no necesariamente ese diálogo arrojó resultados, sino que la conjunción de los diferentes factores que ustedes están mencionando, la presión internacional, la presión de Estados Unidos, el agotamiento de las tropas y también, pues también la situación sanitaria que se está viviendo a nivel internacional. Señor Will, ¿cómo evalúa usted las repercusiones que va a tener esto para las partes? Claramente ustedes ya han empezado a mencionar algunos puntos claves. Los dos países o los dos territorios, bueno, Hamás, Palestina e Israel están en coyunturas políticas particulares. Israel no tiene un gobierno formado. Palestina tiene unas elecciones aplazadas y esta división de poderes entre Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Cómo ven ustedes entonces que queda la situación interna allí a nivel político después del agotamiento que dejan estos combates? Sí, creo que en eso hay que aclarar que, como ustedes ya al inicio indicaron, que ningún partido salió como ganador, ¿sí?, después de esas confrontaciones. Y creo que también hay que aclarar acá, muchas veces hablamos de una guerra o de una confrontación, pero cuando hablamos de una guerra, dos partidos más o menos iguales, parejos, ¿no? O dos ejércitos. O si incluso hablamos de una guerra civil, entonces dos partidos más o menos similares. Pero lo que fue el caso acá, por eso muchos también desde las comunidades internacionales, la prensa internacional, no habló de una guerra, sino que habló de genocidio, ¿sí? Habló de masacre, ¿sí? Habló de matanza. Porque realmente, si uno compara el ejército
del gobierno israelí es tan avanzado, uno de los más avanzados, y por otro lado realmente están luchando los palestinos con piedras, con palos, y ni siquiera tiene un ejército oficial. Entonces, obviamente, y creo que eso es lo más triste, que las personas, y eso hay que tener en claro, que eran civiles, ¿sí? Ustedes mencionaron varios números, que tenemos, por ejemplo, más de 230 víctimas por parte de los palestinos, y también tenemos 12 civiles israelíes, y creo que cada muerte es una tragedia. En el Islam nosotros consideramos, si incluso uno mata a una persona inocente, es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y creo que eso es el precio que hemos pagado recientemente, como sociedades, como humanidad. Luego, ni hablar de todos los efectos que van a quedarse como huellas, ¿sí? En particular, en parte de Gaza, para entender Gaza, tenemos en una parte tan pequeña 2 millones de habitantes y casi 50% de ellos son menores de edad. Entonces, incluso según ONU, 1.4 millones de los habitantes de Gaza ya son refugiados, ya son desplazados, ya necesitan ayuda humanitaria médica. Entonces, obviamente ellos serían los víctimas principales, y ahora, a pesar del cese del fuego, ellos seguirán con el malestar, con el sufrimiento, con el fracaso de los recursos básicos. Y en eso creo que hemos pagado un precio muy alto por ese conflicto o por esa escalada de tensiones. Y también hay que tener en cuenta, muchas veces hablamos de Hamas, de sus reacciones. Y obviamente yo, como representante de la comunidad musulmana Ahmadía, condeno cualquier acto, cualquier atentado contra civiles, sea por una parte un grupo terrorista, un grupo político o un Estado oficial. Cualquier atentado contra civiles tenemos que condenarlo. Pero muchas veces en el conflicto Palestina-Israel no hablamos sobre los asuntos que llevaron a tal reacción. ¿Por qué Hamas lanzó cohetes contra los civiles en Israel? No hablamos sobre, por ejemplo, cómo el Estado de Israel o constantemente el asentamiento ilegal, o también recientemente todo lo que ocurrió en Sheikh Jarrah, que otro proceso de desalojar los palestinos, que es una violación de las leyes internacionales. No hablamos que la policía durante el mes de Ramadán, en uno de los lugares más sagrados del Islam, en la mezquita del Aqsa, irrumpió y persiguió a los devotos que estaban rezando durante el mes. Hay que ponerlo en contexto. Por eso, para establecer la paz en esa parte, internamente o también desde la parte de los gremios internacionales, la clave es la justicia. La clave es la justicia. Recojo esa palabra del señor Will. Su opinión, señor Pekel, en Bogotá. Sí, mire, primero que todo eso de piedras y palos parece una fantasía. Vimos 4.000 cohetes de todo tipo de alcance y sofisticación lanzados a Israel. Lo único que buscaba Hamas era matar civiles israelíes. Lo que pasa es que Israel sí se preocupa por proteger a su población en refugios antiaéreos y con la interceptación de los misiles. Las víctimas son una tragedia para todos, pero sin embargo para Hamas las víctimas las utiliza después como propaganda para aparecer como la víctima. Pero tenemos que entender también que Hamas se mimetiza dentro de la población civil. Eso es una clarísima violación al derecho internacional, que desde escuelas, desde edificios y residencias civiles y barrios residenciales, Hamas ubica sus lanzadores de cohetes para desde allí atacar a la población de Israel. Le entendí al imán que justifica el lanzamiento de cohetes por lo que Israel hace. Yo no veo por qué. Yo expliqué que lo que ocurre en la mezquita de Al-Aqsa, que Israel en Jerusalén, en este siglo, el único tiempo en que ha habido libertad de cultos absoluta ha sido desde que Israel tiene Jerusalén en 1967. La mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que serán administradas incluso por el Reino de Jordania, es un lugar donde siempre se respeta el culto. Por lo tanto, a veces hay enfrentamientos, a veces comienza a lanzar desde ahí piedras a los que están rezando en el Muro de los Lamentos abajo, pero eso es una actividad recurrente, ocurre con cierta frecuencia. No justifica de ninguna manera que Hamas
que no son piedras y palos, sino cohetes que matan gente, lanzara cohetes a Jerusalén. Y una cosa evidente, que esta vez varias cancillerías del mundo, su primera declaración fue condenando a Hamás. Lo hizo Alemania, lo hizo Austria, lo hizo República Checa, lo hizo Colombia, lo hizo la OEA, que condenó a Hamás, porque la gente entiende que Hamás, para avanzar sus designios políticos, su conflicto con la autoridad palestina, no tiene ningún inconveniente en comenzar una guerra como esta y después sufrir las consecuencias, luego aparecer como víctima, como que tuvo las víctimas probablemente Israel. Cada cohete que lanza Israel a Gaza lo hace pensando en evitar al máximo las víctimas civiles. Pero hay momentos donde las víctimas civiles se mimetizan de la población civil, que es lo que Hamás hace. Hamás se escuda detrás de la población civil para atacar a Israel. Y eso es lamentable, eso es condenable, y la comunidad internacional ya lo está entendiendo. Pero también la comunidad internacional, señor Peckel, critica mucho y señala mucho a Israel por este exceso de uso de la fuerza militar, por la capacidad militar que tiene su ejército, ya lo decían, uno de los más avanzados del mundo, también por los excesos de los militares y violaciones a los derechos humanos. Y en esta ocasión el país no se escapó otra vez de esas críticas. Sí, pero es que Israel tiene un armamento muy sofisticado que le permite hacer ataques quirúrgicos evitando al máximo que mueran civiles. En esos edificios que están mostrando ahí, un edificio donde había cuarteles de Hamás, se le avisó a la población antes que evacuara y cuando el edificio cayó no causó víctimas. Por lo tanto, ese armamento sofisticado del que hablan le sirve a Israel precisamente para eso, mientras que Hamás, que es una organización terrorista que quiere destruir a Israel, lo único que hace es lanzar misiles a donde caigan, algunos apuntando bien, y si un misil de esos cae en un lugar donde no pudo funcionar la interceptación o donde no funcionan las sirenas, la cantidad de víctimas que tenga Israel, pero para Israel la protección de su población está por encima de todo. Eso no es lo mismo que podemos decir de Hamás. Señor Will, ¿hasta dónde puede llegar entonces ese derecho de Israel a defenderse de estos ataques iniciados por Hamás? Ya lo decían, más de 400 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia poblaciones en Israel. ¿Dónde finaliza ese punto de capacidad de defenderse por la fuerza y hacer valer su territorio? Sí, Santiago, que esa es una muy buena pregunta, y para aclararlo, la comunidad musulmana Ahmadía, que fue fundada en el año 1889 por el Mesías prometido, nosotros categóricamente, y eso también para aclararlo, nosotros categóricamente condenamos cualquier acto de violencia o terrorismo contra civiles y no hacemos ninguna distinción entre israelí, palestino, judío, musulmán, cristiano, ateo, sino que condenamos categóricamente cualquier atentado, cualquier ataque, cualquier lanzamiento de cohete contra civiles, y eso en una forma igual y para todos. Decir eso, también ahora para ponerlo en contexto, no se puede ponerlo en una proporción, ¿sí? El Estado de Israel, si nosotros hablamos de todas las confrontaciones del pasado, sea ahora del año 2014, 2012, 2008, siempre pagaron el precio de estas confrontaciones los civiles, y más siempre por la parte de los palestinos. Entonces no hay ninguna proporción entre la reacción de Hamás y luego la reacción violenta, agresiva del Estado de Israel. Por ejemplo, ahora también los números, tenemos 240 víctimas palestinos, entre ellos 65 o más de 60 niños. Por otro lado, obviamente, lamento también los 12 muertos o 2 muertes de israelíes. Pero incluso, por ejemplo, la última confrontación en 2014, tuvimos por parte palestina más de 2.000 víctimas y por parte de Israel más o menos 70 personas. Entonces no hay ninguna proporción. La venganza por parte del Estado de Israel es siempre tan exagerada que es mucho más grave que el delito original. Y eso vemos también ahora. Obviamente hay que condenar cualquier atentado por parte de Hamás, pero no se puede justificar en ninguna forma, ni siquiera por supuestamente la propia defensa, la matanza, la masacre de vidas inocentes. Tenemos el testimonio
del director Schmale, de una organización de ONU que justo da ayuda, apoyo humanitario en Gaza. Y él dice que el Estado de Israel, incluso ahora, prohibió la ayuda médica para civiles, ¿sí? Y él publicó, y es todo abiertamente registrado, e incluso lo llama Terror from the Sky, una forma de terrorismo. Luego tenemos, por ejemplo, las aclaraciones de Human Rights Watch, que no es así como que hay igualdad para todos en Israel. Human Rights Watch, que no es una organización humanitaria o no tiene ninguna bandera política, es una organización no gubernamental. Y ellos hablan, incluso usan las palabras apartheid, usan las palabras persecución contra árabes, usan las palabras ataques contra civiles, usan las palabras de una fuerza excesiva contra los palestinos. Luego tenemos incluso una agencia israelí por derechos humanos, B'Tselem. Ellos mismos denuncian al Estado de Israel y usan la palabra apartheid. Incluso hablan de crímenes de guerra en Gaza. Entonces, mientras tenemos tantas organizaciones humanitarias no gubernamentales denunciando el Estado de Israel, entonces por su agresión exagerada hacia civiles. Y en eso creo que aclarar también como que el líder, el jalifa espiritual de la comunidad musulmana Ahmadiyya, que no hay ninguna proporción entre las agresiones o los ataques de Hamas y luego las reacciones por parte del gobierno de Israel. Sí. Señor Pekel, pues puede uno entender desde la perspectiva de Israel ese derecho a este país a defenderse de todas las agresiones que pueda recibir, pero entonces, ¿dónde quedan los canales diplomáticos? ¿Dónde quedan las organizaciones internacionales, esos países aliados que pueden servir para conversar y evitar estas escaladas de tensión en un futuro? Pues los canales diplomáticos, Israel siempre ha estado dispuesto. Israel ha estado dispuesto a hacer la paz con los palestinos. Israel hizo la paz con Egipto. Conversa después de disparar también cohetes. No, es que voy a ir de para atrás. Los cohetes no los lanza Israel porque decide lanzar. Israel reacciona ante agresiones de una organización terrorista que desalojó de Gaza al gobierno legítimamente constituido de la Autoridad Palestina. Pero Israel negoció los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, recordemos, y cuando llegó el momento definitivo de cerrar el conflicto palestino-israelí, que saliera a la agenda internacional en el año 2000, en la cumbre de Camp David con el presidente Clinton puso un acuerdo de paz sobre la mesa, muy concreto, muy claro. Se creaba un Estado palestino independiente al lado de Israel, Jerusalén sería la capital de ambos estados y se le daría fin al conflicto. Israel aceptó la propuesta de paz de Clinton y Yasser Arafat no. Yasser Arafat no la aceptó. Yasser Arafat abrió las cárceles de los territorios palestinos, liberó a los señores de Hamas. Y mire con quién estamos hablando. Hamas es una organización que entre el año 2000 y el 2004 envió centenares de adolescentes, niñas de 15, 18, 20 años a inmolarse en Israel, a acabar su vida que recién empezaba con el único objetivo de matar judíos y con eso matar el acuerdo de paz. Es que es con eso con lo que se está lidiando. Una organización que manda un niño de 20 años a que se inmole en un supermercado en Israel o que se inmole en una universidad o en una discoteca. Eso es infame. Eso es con lo que Israel se está enfrentando. Esos señores de Hamas son los culpables de la situación de los palestinos en Gaza. Nadie más. Si ellos empiezan una guerra, Israel tiene que reaccionar. No hay nada que hacer. Y eso está amparado en el derecho internacional, el derecho a la legítima defensa. Y eso es lo que ha ocurrido en el 2008, lo que ocurrió en el 2012, en el 2014 y ahora. Esperemos que no haya otra ronda. Pero si Hamas sigue gobernando Gaza, va a haber otra ronda. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Quiero plantear el escenario futuro, lo que viene de aquí en adelante. Claramente, señor Pekel, se mantiene esa tensión allí entre las partes, se mantiene la tensión en Medio Oriente después de estos 10 días de confrontaciones entre Hamas y el ejército de Israel, y también queda sobre la mesa la situación sanitaria en la que queda Gaza, con infraestructura afectada, con muchas personas desplazadas en medio de la pandemia de COVID-19.
COVID-19. Israel ha sido líder en el tema de la vacunación y sus ciudadanos están un poco más seguros, pero los palestinos y en particular los que están allí residiendo en Gaza no han recibido todas las vacunas. Incluso Israel fue criticado a nivel internacional por no permitir el rápido acceso de vacunas a esos territorios. ¿Cómo ve usted entonces el escenario a futuro? Pero ¿cómo va a haber vacunas en Gaza si los señores de Hamás gastan la plata en cohetes? Si los señores de Hamás gastan la plata en infraestructura bélica. Esa plata que puede ser para vacunas, para enfrentar la pandemia, la están usando en otra cosa. Israel no ha impedido la entrada de vacunas, por ejemplo, a Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, donde Israel incluso le ha donado. Los primeros vacunados en Cisjordania fueron con vacunas que donó Israel a la autoridad palestina para su personal médico. O sea, que acá la pandemia, y si usted dice por qué en Gaza la gente vive así, por qué en Gaza no hay agua, por qué en Gaza no hay posibilidades, porque jamás toda la plata que entra de Gaza vimos los cohetes, fueron 4.000 cohetes. ¿Cuánto valen 4.000 cohetes de esos que mandaron? ¿Cuánto valen los lanzadores? Esa plata se pudo haber utilizado en vacunas para la población de Gaza, pero no, los señores de Hamás no permiten eso. Ellos son los que gobiernan ahí. Es que usted tiene una organización que no tiene ningún cuidado por sus habitantes, no le interesa la guerra con Israel, sus habitantes los utiliza para propaganda, los utiliza como escudos y no los vacuna, y después culpa a Israel de que no entraron vacunas. Gasten la plata en vacunas, no empiecen guerras con Israel y así va a poder superar el tema de la pandemia en Gaza. Bueno, conclusión, entonces, escenario bélico a futuro, claramente de acuerdo a lo que usted explica con Hamás y la Franja de Gaza. Señor Will, su opinión sobre el escenario futuro. Sí, yo creo que para que haya realmente paz y para que realmente resolver ese conflicto, hay que establecer y hay que poner la justicia como la prioridad, como la ley. Mientras no haya justicia por parte de las comunidades internacionales, no podremos esperar un cambio en ese conflicto. Es solamente postergarlo hasta la próxima confrontación violenta. Y en eso creo que es muy importante que incluso ahora, perdimos o tardamos de perder más de 200 vidas civiles y luego llegamos al cese del fuego. Es creo que muy triste, muy doloroso. Incluso a pesar de eso, tardaron muchos países tanto en condenar el Estado de Israel. Condenaron directamente el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás, pero no condenaron las mismas cohetes contra civiles en Gaza por parte del Estado de Israel. Y eso creo que no es el criterio de justicia. El Sagrado Corán enseña que para establecer la justicia en sociedad, el criterio fundamental es justicia, incluso si uno tiene que testificar contra su propia persona, contra sus propios familiares. Y eso es lo que no vemos por las comunidades internacionales. Por otro lado, creo, también para asegurar el bienestar, la convivencia, la armonía entre los diferentes grupos en esa zona, hay que asegurar también la igualdad internamente. Sí, el profeta Mohammed, la paz en el fundador del Islam, dijo, un árabe no tiene ninguna superioridad sobre un no árabe, ni un hombre blanco sobre un hombre negro. Y creo que eso hay que implementar, que ningún judío tenga superioridad sobre un no judío. Asimismo, que ningún musulmán tenga superioridad sobre un no musulmán, sino que todos tengan los mismos derechos. Sí, retomando lo que usted dice, justicia, entonces sería lo que se tendría que ver en ese escenario futuro ante una posible escalada allí en Medio Oriente. Marcos Pekel en la ciudad de Bogotá, Imán Marwan Will en la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Ya veremos el desenlace de toda esta historia y a ustedes pues los invito para que sigan dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con la programación de France 24. Gracias.